Buenas noches, hermanos. Gracias por estar acá una vez más. Es un privilegio para mí una vez más estar acá con ustedes, comer algo y ir al verdadero pan, que es la palabra de Dios. Amén. Hace un par de años fui a un funeral y era de la mamá de una muy buena amiga mía. Y la mamá de ella había contraído cáncer y ya había perdido a su esposo, ¿no? Y tiene dos hijas, pero una estaba casada y la otra no, la otra vivía con ella. Y la hija que vivía con ella prácticamente lo dejó todo. Trabajo, obligaciones, hacía cositas aquí y allá, pero dejó el trabajo. Y se pasó viviendo de tarjeta de crédito y de ahorro. Llevándola a todos los médicos y estando con ella todos los días y ayudándola porque ella no se podía mover mucho. Pero la verdad es que pasaba el tiempo y se sabía a dónde iba a llegar aquello, ¿no? Y efectivamente llegó a su desenlace final. Y allí en el funeral, pues la fui a ver y le di un abrazo y qué tal. Y me miró y tenía una mirada de paz que no la había visto antes cuando yo la veía ahí en la casa, porque yo iba a visitar a su mamá también de vez en cuando. Y la veía más angustiada ella, pero ahora, aquella noche la vi con un poco más de paz y le digo, pues fulana, ¿cómo te sientes? Y me dice, pues, muy triste, obviamente. Pero sabes que no te puedo definir y no te puedo decir que me sienta alegre, porque no puedo sentirme alegre dentro de esta situación. Pero hay algo dentro de mí que se siente satisfecho. Y explícame, yo me imaginaba por dónde ella venía, pero digo, explícame. Me dice, Jesús, es que yo lo di todo por mi madre. Yo la veo y yo no tengo que decirme por qué no hice, por qué no estuve, por qué no la llevé. Fue más importante esto que ella o más importante aquello. No hubo nada más importante para mí que ella. Y entonces hoy yo estoy aquí tranquila, sabiendo que disfruté con ella el tiempo que pude, ella conmigo, y murió ella en paz y yo me quedo en paz también. Lágrimas y sonrisas son evidencias de dos emociones muy contrastadas, muy opuestas. Por lo general las lágrimas evidencian un dolor pues profundo, una emoción profunda, a veces hasta odio o frustración de que usted no puede hacer algo, pero generalmente no es algo bueno, ¿no? Por el otro lado, si usted pues pone del otro lado de la balanza una sonrisa, pues una sonrisa es algo generalmente positivo. Hay quien se ríe en una forma sarcástica, pero ya esos son otros 5 pesos. La sonrisa real evidencia alguna alegría en un nivel u otro, pero también la sonrisa puede ser una evidencia, una señal de satisfacción. Lágrima y sonrisa. ¿Cómo pueden vivir esas dos juntas? Estaban allí en la cruz, Jesús crucificado. Los judíos, muchos riéndose de él, mofándose, insultándole. Los soldados conversando entre ellos. ¿Y quién es este tipo? ¿Para qué le hizo a la gente? Y aquí vamos a ver la ropa y las cosas que ellos hablaban allá. Su madre tirada allí en el piso llorando, acordándose de las palabras de Simeón, que se las había dicho 33 años antes y que ella en aquel momento no las pudo entender, pero ahora las entendía. Juan, mirando la escena, el hombre que él veía como el Mesías, que lo había rescatado, uno de los famosos hijos del trueno, sin embargo llegó a ser el discípulo que Jesús mismo decía, el discípulo amado. Y no es que Jesús lo amara más a él que a otros, pero Juan se llegó a compenetrar más con Jesús y llegó a comprender más el amor de Jesús hacia él, no el amor
que no fuera a ser que Jesús lo amaba más que otros, pero Juan parece que llegó a saborear un poco más profundamente aquel amor. ¿Y dónde estaban el resto de los discípulos? Después que vieron toda aquella escena, dijeron, esto fue un fracaso rotundo. ¿Me acuerdas cuando nos peleábamos para ver quién era el que iba a ser el que se iba a sentar a la derecha y el de la izquierda? ¿Y quién va a ser el primer ministro? ¿Y quién va a ser esto? ¿Y quién va a ser aquello? Y ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos acá? Si lo que tenemos que hacer es salir corriendo porque nos viene a buscar a nosotros también. Porque si de esto hacen del pastor, ¿qué van a hacer de la oveja? Estaba Nicodemo mirando también la escena, recriminándose. Tanto tiempo que perdí. Fui a verlo, me habló, no entendí, pero pude haber regresado, pero no lo hice. Cada cual tenía algo que decir personalmente, pero había otra persona allí que también tenía mucho que decir. Miraba a su alrededor a todas aquellas personas y ella estaba allí llorando, pero quizás si hubiéramos tenido un hueco en el tiempo para poder mirar aquel lugar y en vez de mirar a Jesús lo hubiéramos mirado a ella, sospecho que quizás hubiéramos visto a una mujer vertiendo lágrimas con una sonrisa. Todos los que estaban allí tenían a alguien. María tenía ahora a Juan. Juan tenía a María para ocuparse de ella. Los discípulos se tenían los unos a los otros para decirse, para correr y para hablar y para ver qué hacían. Nicodemo tenía a José de Arimatea. ¿Cómo fue que no pudimos? Por lo menos a alguien tengo para hablar con él. Pero esta mujer no tenía a nadie con quien refugiarse. Porque era una mujer que había sido separada, que muchos no habían querido saber de ella, porque su historia había sido un tanto dramática. Hermanos, aquella tarde había una mujer con lágrimas y una sonrisa, y su nombre, María Magdalena. Había una comida en casa de Simón. Simón había estado enfermo de lepra y Jesús lo había sanado. Y el hecho de que Jesús hubiera sanado de lepra a Simón no era poco, porque la gente que tenía lepra no se sanaba. Es más, lo separaban. Y no usaremos mucho tiempo hablando de lo que pasaba con esa gente, pero no era nada bueno lo que les pasaba a aquella gente que tenía enfermedad de lepra. Y sin embargo, Simón, que era un hombre conocido, un hombre adinerado, Jesús, por las razones que fueran, lo había sanado. Y ahora Simón hace una gran fiesta en su casa, lo cual entendemos tremendamente. Estamos contentos porque mi hija se casa y vamos a hacer una fiesta, y contento porque llegó mi esposa que estaba afuera y vamos a hacer una fiesta. Estaba feliz, quería hacer una fiesta, y ahí invitó a Jesús, y invitó a los discípulos de Jesús, invitó a alguien que era una celebridad. Si hubieran habido paparazzi en aquel tiempo, hubieran estado siguiendo a Lázaro. Dicen que se murió y que lo resucitaron, pero está aquí, mírenlo. Posiblemente la gente venía hasta de lejos a ver a Lázaro. Es que han dicho un cuento de que este hombre, pero vayan a verlo. Y ahí estaba Lázaro. Ahí estaba Marta también, siempre preparando las cosas y atendiendo a la gente. Y ya comiste, y siéntate acá, y ¿qué te puedo alcanzar? Y estaba Jesús allí sentado, todos sus discípulos alrededor. Y hablaba y la gente callaba. María lo miraba y recordaba lo que él había hecho por ella. Y de momento le vino un pensamiento a María. Hazlo ahora. Ven, ahora. ¿Cómo voy a
hacer eso? Si todo el mundo me rechaza, estoy aquí de casualidad porque soy de gente de la familia de acá, pero si no, aquí no me querría nadie. Es más, que aquí al lado sentado a mí no veo a nadie tampoco. Y ahora, ve. María tenía en su bolsa lo único de valor que ella poseía. Un perfume muy caro. Presumo que posiblemente la mayoría de nosotros haya comprado cosas caras acá en los Estados Unidos, ¿no? Y en sus países también. Pero quizás ninguno de ustedes, yo sin lugar a dudas no lo he hecho y espero no hacerlo tampoco. Quizás ninguno de ustedes se haya gastado el dinero que usted gana en un año de trabajo para comprar un pomo de perfume. Yo no entiendo ese concepto. Por una razón u otra, María lo había hecho. Todo el dinero que ella había ganado en un año lo había utilizado para comprar aquel perfume. Era todo lo que ella tenía. Y ahora sentía un deseo dentro de sí. Ve, ahora. Ve. Y fue. Y se acercó a Jesús. Abrió el pomo, rompió el sello. Y empezó a echar aquel perfume en los pelos de Jesús, su cabeza. El olor empezó a expandirse por todo aquello. Y todo el mundo veía una cosa fabulosa. ¿Y qué está haciendo esta mujer? Por un lado Simón lo miraba y decía, pero yo pensaba que este era un profeta. Pero ahora estoy dudando porque si este fuera profeta, no permitiría jamás que esta mujer lo estuviera tocando. Yo sé la historia de esta mujer. Y si yo sé la historia de esta mujer, ¿el profeta no la sabrá? Por otro lado estaba Judas. Y cuando vio aquello, yo presumo que por ver nada más que el pomo, ya Judas sabía, ya lo tenía fiscalizado todo. Dice, pero ¿cómo hacen semejante barbaridad? Ese perfume tan caro que lo hubiéramos podido vender y hubiéramos podido ayudar a los pobres, hubiera sido una cosa fabulosa. Y Judas era el tesorero. Y Judas lo que estaba pensando es lo que me perdí, compadre, hermano. Si ese billete llega aquí a la bolsa mía, no sale para nadie, ¿no? ¿Cómo se me pasó eso? Y María estaba allí escuchando las palabras y viendo las miradas. Y ninguna eran buenas, ni palabra ni mirada. Todo lo que ella estaba recibiendo eran recriminaciones, en forma audible y en forma visible. Y ahí María cayó a los pies de Jesús y empezó a llorar. Lloraba, por un lado, por lo que decían de ella, por cómo la estaban tratando. Por otro lado, porque ella le debía tanto a Jesús. Y ahora ella se cuestionaba, ¿debía haber hecho esto? ¿Qué estará pensando el maestro? Maestro, ¿qué estará pensando? Que lo piense Simón, que lo piense Judas, que lo piense otra gente, pues, pero que lo piense Jesús. ¿Qué estará diciendo? Pido que me acompañen al Evangelio según San Mateo. Capítulo 26. Versículos 6 al 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 6 al 13. 26 dijo 6. Capítulo 26. Capítulo 26. Capítulo 26, versículos 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso,
vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. María se había tendido allí a los pies de Jesús y las lágrimas no paraban. Y las lágrimas caían sobre los pies de Jesús, que estaban polvorientos. Era normal que cuando usted lo invitaran a una casa, le lavaran los pies. Acá nosotros no usamos eso por razones obvias, pero en el tiempo de Jesús, y hay que poner las cosas en su contexto, ellos estaban con unas sandalias bastante abiertas y caminando todo el tiempo. Cuando ellos llegaban a una fiesta, alguien te lavaba los pies, pero a Jesús no le había lavado los pies nadie. Ahora se los estaba lavando María. Y no se los estaba lavando con agua de allí, de un pozo. Se los estaba lavando con las lágrimas de su corazón. Y no tenía con qué secarse, sino solo su pelo. Y con su pelo le empieza a secar los pies del maestro. Y María se acordaba de todo aquello, mirando ahora ya a Jesús. Lloraba, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Yo le di a él todo lo que yo tenía. Otros habrán guardado, otros habrán inventado, otros habrán escondido. Yo no sé lo que otros hicieron, pero yo le di todo lo que tenía. Yo estoy aquí hoy muy triste, estoy llorando, pero sé que agradé al maestro y le di todo lo que tenía. En eso ella escucha a Jesús hablando en aquella cruz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, hermanos, la realidad de esas palabras aquí no las vamos a comprender. ¿A cuál extremo llegó el pecado? No de Jesús, el pecado nuestro, que es por el cual Él estaba muriendo allí, que ahora se interponía entre Él y el Padre. Y nunca nada había venido entre Él y su Padre. Jamás. En una eternidad que no entendemos, porque no podemos entender un principio sin fin y un fin sin principio. Los conceptos de tiempo de nosotros son finitos. Los conceptos de tiempo de Dios son infinitos. Para Dios el tiempo no existe. Y ella escucha las palabras de Jesús. Y quizás ella, en aquel momento, hubiera también preguntado: sí, Señor, ¿cómo lo has desamparado? Este era nuestro maestro, este era nuestro Mesías, este era nuestro pastor, este era nuestro guía, este era nuestro líder. ¿Cómo has permitido que esté ahí? ¿Cómo nos has desamparado a nosotros? Porque ¿quién se queda con nosotros ahora? Y así pasó aquella tarde. Y Jesús murió. Lo bajaron de la cruz y lo llevaron hacia el lugar donde lo iban a enterrar. Y allí iba Nicodemo y José de Arimatea, con todos los ungüentos aromáticos para ponerlos sobre el cuerpo de Jesús.
Y María, caminando con las otras mujeres, posiblemente pensaba: el perfume que yo le puse, se lo di en vida. El perfume que le dan a ustedes, él no lo va a ver. Para mí, sí lo di. Y allí llegó y empezaron a hacer los preparativos para preparar el cuerpo de Jesús. Cuando de momento se dieron cuenta que había caído la tarde, era viernes, cae el sol. Y aún las mujeres que estaban con Jesús, entendemos que posiblemente aún María estaba allí, María la madre de Jesús. Pararon todo lo que estaban haciendo respetando el mandamiento. Ni aún el cuerpo de Jesús, el preparar el cuerpo de Jesús era más importante que guardar el mandamiento. Y ahí dejaron el cuerpo de Jesús a medias para irse a guardar su sábado. Posiblemente no hubo un sábado para María Magdalena más largo que aquel. Posiblemente no hubo un sábado que ella disfrutara menos que aquel, porque ella estaba loca porque se acabara el sábado. Porque ella lo que quería hacer es ir a preparar el cuerpo de Jesús. Eso es lo que ella quería hacer. No quería hacer otra cosa. Ahora se iba a quedar sola. Cada vez que la miraran, cada vez que Simón la mirara, ella sabía lo que estaba pensando Simón. ¿Quién la había iniciado en la vida promiscua a ella? Simón. ¿Cuántos sabían que ella se había vendido por unas pocas monedas a un montón de gente por allí? Todo el mundo lo sabía. Las prostitutas las conoce todo el mundo, compadre. Una prostituta no se puede esconder en ningún lado. Y ahora ella quedaba sola. Lo único que quería era estar con Jesús. Y fue allí muy temprano de mañana el primer día, a terminar de preparar el cuerpo de Jesús. Tan temprano que ni aún las otras mujeres habían llegado todavía. Y cuando llega a aquel lugar se encuentra que la piedra de la tumba había sido quitada. Y se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Cómo es que, qué ha pasado? Entra, vacío. ¿Pero cómo? ¿Qué han hecho? ¿Dónde están? Pregunta. ¿Pero qué han hecho con él? Y de momento escucha a alguien que le dice: María. María. Hermano, había un cortejo de ángeles esperando por Jesús. Posiblemente millones de ángeles haciendo una escolta para llevar a Jesús ante su Padre. El Padre mismo estaba deseoso de que Jesús llegara. Jamás se habían separado. Y ahora la separación fue tal que mi hijo pensó que yo lo había abandonado. El hijo sintió dolor, pero sabe que dentro de esto perdemos el dolor del padre. Cuando él siente que su hijo piensa: ¿cómo te voy a abandonar? Quiero que llegues para que sepas que te he querido como siempre. Pero ¿saben que Jesús no asume? Jesús esperó. Los ángeles esperaron. Dios el Padre esperó. ¿Por qué? Porque Jesús quería ver a María antes de irse. María. Puedes llorar, pero puedes sonreír. Porque lo mejor que tuviste, me lo diste a mí. No importa cuán caro o cuán barato, era todo lo que tenías. Y me lo diste a mí en vida. Donde quiera que se hable de ti, se acordarán de esto que tú has hecho. Hermanos, María era la más pecadora de todas aquellas personas, entre comillas, como nosotros llamamos a un pecador. Pero Jesús le perdonó los pecados. Jesús le sacó los demonios.
Jesús le devolvió el orgullo de vivir. Le devolvió la pureza que le habían quitado los hombres. Jesús se la devolvió. Y ahora ella era una persona nueva. Todo porque se había acercado a Jesús. ¿No quisieras tú acercarte a Jesús también? Y decirle, Señor, perdóname igual que perdonaste a María. Devuélveme esa pureza de niño que tuve una vez. Ahora tengo una maldad diferente a la que tenía cuando era un niño, que no había maldad. Yo quiero tener pureza en mi corazón. Quiero que cuando me mires, no mires a un pecador. Mires a alguien que ha dado su vida a ti. Y te traigo todo lo que tengo. ¿Y sabes qué es todo lo que tengo? Mi corazón. Porque al final de cuentas, ¿qué podemos darle al Rey del Universo? Que lo tiene todo y no necesita nada. Pero lo único que le podemos dar es el gozo de saber que un hijo suyo verá el reino eterno. Y estaremos allí si hacemos igual que María. Si le entregamos todo sin reserva. Pero todo hoy. María sintió el llamado de haberlo hecho aquel día y pudo haberse quedado sentada. Ahora no. Hay mucha gente. No estoy lista. No van a entender el perfume. No puedo abrirlo. 60 excusas para no hacer lo que ella sentía que debía hacer. Y todos nosotros hemos sentido el deseo de hacer algo. Pero a veces no lo hacemos. Y yo te invito esta noche, hermano, para que tú hagas lo que sabes que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es dar el paso de la fe. No guardes nada, porque no hay nada que tú tengas que valga la pena que tú lo guardes para no dárselo al Señor. Lo que tengas, dáselo a Él. Y si se lo das a Él, Él también podrá decir, donde quiera que se hable de mi hijo, se hablará para decir que dio todo lo que tenía por mí. Y en esta noche te insto a que le des tu corazón al Señor. Que desde el paso de la fe le aceptes y vivas el resto de tu vida. Quizás con lágrimas por las luchas de la vida, por las injusticias de la vida, por los dolores de la vida, por las traiciones de la vida, pero con una sonrisa. La sonrisa de aquel que sabe que ha sido aceptado por Jesús de Nazaret. Amén. La sonrisa de aquel que sabe que ya tiene su dignidad otra vez. No será perfecto delante de los ojos de los hombres, pero ahora aquel que es el único que importa, me llama su hijo. Amén. Y no hay nada más grande que ser llamado hijo de Dios. Amén. Da el paso de la fe, acéptalo y camina con él. Dale lo que tienes, jamás te vas a arrepentir. Nicodemo pasó mucho tiempo recriminándose por no haber hecho lo que tenía que haber hecho. Los discípulos también, los judíos también, todos ellos. Que ninguno de nosotros se conte entre ellos, sino que nos contemos junto con María. Amén. No importa lo que fuimos, lo importante es lo que seremos. El Señor te acepta, entrégale su corazón y Él va a hacer grandes cosas contigo. Amén. Padre eterno, Señor, le damos las gracias por esta bella historia de María. No podemos apreciar la realidad de esos actos, pero podemos ver tu amor a través de tu palabra. Podemos ver cómo una mujer que no tenía mucho entregó todo lo que tenía por agradarte, por alegrarte, por mostrarte que tú eras importante en su vida y que no había nadie más importante que tú. Te ruego, Señor, que todos los que aquí nos encontramos en esta noche podamos hacer lo mismo. Todas las cosas que hay aquí en esta tierra son importantes, Padre. Nuestra esposa, nuestros esposos, nuestros hijos, casas, carros, trabajo, todo es importante. Pero, Padre, no hay más nada importante que tú. Amén.
Te damos todo lo que tenemos. Y tú que no necesitas nada, te alegrarás de saber que en esta noche este grupo de tus hijos te entregue su corazón. Amén. Recíbelo, Señor. Perdónanos, mora en nosotros y llévanos contigo para un día venidero estar contigo y estar con María. Abrazarla a ella y poderle a ella también decir: fuiste una gran mujer. Hoy nadie se acuerda de tus pecados, solo se acuerdan de tus obras por tu Maestro. Bendecida eres tú también, María, y bendecidos seremos nosotros estando en el reino eterno. Amén. Gracias, Padre, una vez más. Gracias por tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque has tocado los corazones. Bendícenos ahora al regresar a nuestros hogares. Bendiciones que pedimos inmerecidamente, pero las pedimos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.